Hola, mi nombre es Jimena, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y a continuación les voy a presentar las soluciones de algunos ejercicios que se encuentran en el libro Cálculo de una derivada en su sexta edición. Para la escogencia, para la escogencia de los ejercicios se tuvo en cuenta los dos últimos dígitos del código estudiantil. Al sumar esto, si nos da un número par, le sumamos 10 y si nos da un número impar, como en este caso, le sumamos 20. A mí me correspondió el número 23. Y para el segundo ejercicio se tenía en cuenta el siguiente número primo a este, que en este caso fue el 29. Pero en la sección 2.1, como estos ejercicios iban del 1 al 9, se hizo una sucesión hasta llegar al número 23 y en este caso correspondió al ejercicio número 5. Y el siguiente número primo al 5 es el número 7. Y esos son los dos ejercicios que se hacen en la primera sección, en la sección 2.1. En este ejercicio lo que nos piden es hallar la velocidad promedio que hay en un periodo de tiempo cuando inicia en t y dura, digamos, 0.5 segundos. Entonces, para esta, se tiene que tener en cuenta esta ecuación de acá y esta de acá. Entonces, esta nos hace hallar la velocidad promedio, pues que es una variación entre la posición con respecto a una variación que hay en el tiempo. Y esta ecuación de acá pues nos ayuda a mirar qué posición tiene con respecto al tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar el t, el primer tiempo que nos dice, en esta ecuación, lo cual nos da unas coordenadas de un punto con coordenadas 2,16. Y estas son las que se van a comparar, o estas son como las iniciales, y son las que se van a reemplazar con las otras para que nos dé la velocidad promedio. Entonces, acá nos dicen que el tiempo inicial es 2, pero nos dicen que dura 0,5 segundos para el siguiente. Entonces, para el siguiente punto. Entonces se tiene que sumar ese 2 más 0,5 para ahí sí que este sería nuestro tiempo final y lo reemplazaríamos en esta ecuación, una ecuación normal, y nos da este valor de 0. Estos son las coordenadas de, digamos, la posición final con respecto a estas que tenemos acá. Entonces se reemplaza la variación que hay en la posición, que es la inicial menos la final, sobre el tiempo inicial menos el final. Y este nos da un resultado de menos 32 pies sobre segundo. Y así se hace sucesivamente con los otros. Hay que recordar que se debe sumar el 2 más el 0.1, que es lo que tarda para llegar al siguiente punto. Para el índice INPE nos piden hallar la velocidad instantánea, cuando t es igual a 2. Entonces tenemos t igual a 2 y las coordenadas que tenemos. Entonces, para poder hallar la velocidad instantánea, toca tomar un valor no muy lejano a, a 2 o sí, a 2. Entonces sería, tomamos este valor de 2,0001 y lo reemplazamos en la ecuación. Nos da este resultado de acá. Y estos dos son los que se van a reemplazar en la ecuación que tenemos para hallar la velocidad promedio. Entonces tenemos este y reemplazamos la posición inicial menos la final y el tiempo inicial menos el final. Y este nos da un resultado de menos 2400,16 pies sobre segundo. Y así es que se hace el quinto punto. Para este ejercicio también nos piden hallar la velocidad promedio, pero ya nos dan una tablación y pues nos piden hallar la velocidad promedio que hay entre y entre 1 y 3. Y pues aquí vemos que ya al 1 tenemos nuestros metros o S y acá en el 3 también. Entonces pues esta se tomaría como velocidad inicial o bueno la inicial y esta se tomaría como la final. Y pues lo mismo. Aquí la variación que hay entre los S o los metros y la variación que hay entre los T o los segundos. Y se reemplaza. Y ya acá nos darían estos resultados. Y así sucesivamente se hace con nosotros.
Para el subíndice de B nos piden hallar la velocidad instantánea cuando tenemos el tiempo 3. Entonces vamos a hacer una gráfica graficando los test con respecto a los S, que serían los metros. Entonces, como necesitamos saber la distancia, la velocidad instantánea en 3, vamos a hacer una recta secante entre el 2 y el 4. Entonces es esta línea que nos muestran acá. Esta. Y de ahí vamos a hacer para sacar este triángulo de acá. Que al hacer este valor, vamos a sacar la pendiente, que sería el valor de la velocidad instantánea. Entonces, en este le vamos a dar un valor a cada cuadrito. Acá en este. Le damos un valor a cada cuadrito. Y de la distancia de este punto a este punto, este nos equivaldría a 12. ¿Sí? Y de este punto a este otro punto también le damos un valor a cada cuadrito. Pues en un cuaderno sería más notable. Y este nos equivaldría a 1.6. Entonces, para sacar la velocidad instantánea, vamos a hacer la variación de los S con respecto a los test. Entonces va a ir este 12 entre este 1.6, lo cual nos va a dar este valor de acá, que sería el 1,6 metros sobre segundo, que sería la velocidad instantánea en este punto. Para este ejercicio nos piden hallar que mediante una tabla de valores se hallar el valor del límite. Entonces, aquí el límite de nuestra fórmula, nuestra ecuación es esta de acá. Nos dicen el límite cuando x tiende a 1 de x a la 6 menos 1 sobre x a la 10 menos 1. Entonces, como sabemos que el límite es cuando x va tendiendo a 1, vamos a escoger unos valores que tanto por derecha como por izquierda sean muy cercanos a 1, pero que no sean 1. Entonces, bueno, entonces acá cogemos y reemplazamos estos valores en la fórmula. Aquí escogemos este 0,0001, que es muy cercano a 1, y este 0,999. Entonces, al reemplazarlos en la gráfica, nos da este resultado de aquí y aquí, ¿sí? Entonces, este resultado es muy similar a, casi diciendo que es igual al que tenemos por este lado. Y corroborando con la gráfica, vemos que tanto los valores que están por izquierda como por derecha son muy similares, o sea, son casi iguales. Y que el valor no se nos está, y que la ecuación o los resultados no nos están pasando de 1. Y ya. En este ejercicio nos piden hallar el límite infinito de el límite de x que tiende a 3, pero por derecho, del logaritmo de x al cuadrado menos 9. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sabemos que este de acá eh, es un binomio, ¿sí? Que ya está factorizado. Entonces, este lo vamos a colocar así, de esta manera como lo tenemos acá, de esta parte de acá. Porque pues en esta no sabemos cómo determinar el límite infinito de esta ecuación. Entonces acá tenemos esto. Y por propiedad de logaritmo sabemos que la propiedad de un producto de logaritmo es lo mismo que la suma de los logaritmos. Entonces por eso la tomamos así, de esta manera. ¿Sí? Ya sabiendo esto y graficándolo, sabemos que la gráfica normal de un logaritmo va de esta manera como lo tenemos acá, ¿sí? De esta manera. Y pues como decimos que va, como entra por derecha, sería que este valor pues se nos está yendo hacia aquí, hacia abajo, ¿sí? Entonces, sabemos que en esta, acá, que este x más 3 nos está haciendo un desplazamiento hacia la izquierda.
tenemos acá de últimas, ¿sí? Entonces, si nos está diciendo que entra por ese límite de x cuando tiende a 3, pero por derecha, entonces nos está dando así de esta manera, lo cual está tendiendo hacia menos infinito, ¿sí? Y este que lo tenemos acá, que de este, no significa que se nos está desplazando en 3 unidades hacia la derecha, lo cual lo mismo. Si nos dice que x tiende a 3 por derecha, lo mismo, está entrando hacia esta manera. Y se nos está yendo hacia menos infinito. Entonces, entonces al tener acá esta ecuación menos infinito, vemos que las dos nos están tendiendo hacia menos infinito, nos da como resultado menos infinito. Y este es el valor del límite infinito de esta ecuación. En este ejercicio nos pueden evaluar el límite si existe. Entonces nos dan esta ecuación de acá, que el límite cuando x tiende a 7 de la raíz de x más 2 menos 3 sobre x más 7. Lo que inicialmente hacemos es reemplazar este 7 en las x, lo cual nos viene dando este resultado de acá, lo que implica que es una indeterminación. Entonces, para saber el valor del límite, lo que tenemos que hacer es simplificar esto de acá, ¿sí? Pero entonces no lo podemos factorizar por esta ecuación de acá que tiene esta raíz. Entonces, el paso a seguir es por el método de la racionalización. Lo que implica es que se tiene que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado donde esté la raíz, ¿sí? Que es este valor que tenemos acá. Y se toma tal cual, se toma la raíz de x más 2, pero se cambia el signo del número que está acompañando a la raíz, que en este caso sería menos 3, y en este paso aquí lo pondríamos más 3. Multiplicamos el numerador y el denominador por esto, ¿sí? Esto no va a cambiar en nada a esto porque si hacemos la división de esto, pues nos daría 1, ¿sí? Y multiplicar esto por 1, pues nos daría lo mismo, entonces no cambiaría nada. Ya teniendo esto de aquí, entonces vamos a hacer una diferencia de cuadrados, lo cual implicaría que el término A tendría que ir al cuadrado y el término B tendría que ir al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta raíz de acá y la vamos a elevar al cuadrado, lo cual acá nos quedaría esto, ¿sí? La raíz de x más 2 al cuadrado. Entonces se nos iría este cuadrado con esta raíz de acá. Y nos quedaría este x más 2, el que tenemos aquí. ¿Sí? Y el segundo término al cuadrado, que sería este término de acá. ¿Sí? Sería 3 por 3, 9. Y más por menos, pues nos daría menos, lo cual nos implica esto de acá. Y y aquí abajito multiplicamos este por este, ¿sí? Al aquí hacer al sumar este término con este término, pues nos daría menos 7, ¿sí? Y tenemos un menos 7 aquí abajo también, lo cual se nos iría esto con esto, ¿sí? Y nos quedaría 1 sobre la raíz de x más 2 más 3. Al reemplazar este 7 en las x, pues nos quedaría 7 más 2, lo cual nos daría la raíz de 9, que la raíz de 9 sería 3. Y 3 más 3, pues nos daría un sexto, ¿sí? Y este sería el valor del límite. Aquí este mismo es muy similar, también nos están pidiendo que evalúen el límite si existe.
y es muy similar al anterior. Entonces pues acá tenemos una raíz y pues lo hacemos por el método de racionalización, que es multiplicando el primero por multiplicando tanto el numerador como el denominador pues por el término conjugado por la raíz. Y lo mismo, si ven que acá tenemos uno menos y acá lo pasamos a uno más para poder multiplicar, lo cual nos daría este resultado de aquí, ¿sí? Y hasta de aquí. Pues entonces tendríamos que hacer una distribución, que sería multiplicar uno por uno, pues nos daría, bueno, 1, y 1 por 1 pues nos daría menos 1, y 1 por t pues nos daría menos t, ¿sí? Y aquí abajo lo mismo, hacemos una distribución. Entonces, ya teniendo esto, que es supremamente fácil, tomamos que el límite cuando t tiende a 0. Entonces, reemplazamos en los t's por 0, ¿sí? Entonces, acá pues inicialmente teníamos un t, lo ponemos raíz de 1 más 0, más 1 más 0, ¿sí? Entonces, aquí arriba nos quedaría menos 1. Aquí abajo sería 1 más 0, pues 1, y la raíz de 1 pues es 1, ¿sí? Y acá 1 más 0 pues es 1. Lo cual nos quedaría que menos 1 sobre menos 1 medio, ¿sí? Y pues sería el valor del límite. En este nos dicen que toca utilizar la definición epsilon delta para el límite, ¿sí? Entonces tenemos que del límite a, x es menor a delta, entonces de a, x es menor a epsilon, ¿sí? Que ese sería como el borrado. Entonces ahí nos diría la definición que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0. Tal que si el valor absoluto de x menos a es menor a epsilon, entonces x menos a también sería menor a epsilon. Y así sería este primero. En este también nos piden allá aplicar la definición epsilon delta para el límite. Tenemos el límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado menos 4x más 5 igual a 1, ¿sí? Entonces tomamos el valor absoluto de x menos 2, que es menor a delta. Entonces f de x menos 1 vendría a ser igual a f de x, que es esta, menos 1, que pasamos dentro de pero negativo, ¿sí? Entonces al restar estos dos, pues nos quedaría esto de acá, ¿sí? Lo cual nos implica que es un binomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces al igual acá, tomamos el valor absoluto y sacamos el 2, este cuadrito. Y esta nos vendría a ser menor a delta. Para este valor absoluto, al quitarle al cuadrado, entonces sería que la raíz de raíz de epsilon sería igual a delta. Este sería nuestro borrador, ¿sí? Entonces ya para la definición como tal tenemos que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta igual a raíz de epsilon, tal que si el valor absoluto de x menos 2 menor a delta, entonces f de x, tenemos esta es la ecuación de acá, menos 1, que es este 1 de aquí, nos da como resultado este valor de acá, de x menos 2 al cuadrado, el valor absoluto de x menos 2 al cuadrado, que vendría siendo menor a delta al cuadrado. Y delta sabemos que es la raíz de epsilon. Entonces, al poner esta raíz de epsilon al cuadrado, se nos va este cuadrado con la raíz, lo cual nos quedaría igual a epsilon. Y esa sería la definición para este límite. En este punto nos piden que con los teoremas 4, 5, 7 y 9 expliquemos por qué esta función r de x
es continua, ¿sí? Con respecto a esto. Tenemos los teoremas, eh, el teorema 5, ¿sí? Dice que para cualquier polinomio es continuo en todas sus partes, es decir, es continuo sobre todos los reales, de menos infinito hasta más infinito. Entonces tenemos que el dominio de esta función, de esta de acá inicialmente, es continua en todos sus reales, ¿sí? Ese sería el dominio de esta función. En esto, ¿sí? Entonces, con el teorema 7, entonces en este nos dice que con este teorema todas las raíces, todas las funciones racionales son continuas en su dominio, ¿sí? Entonces tendríamos que saber primero cuál es el dominio de este. Y pues acá en esta partecita de acá sacamos el dominio de esta función. Entonces tenemos que saber que para el dominio de esta tiene que ser mayor o igual que 0, porque sabemos que una raíz negativa no existe, ¿sí? Entonces tomamos aquí estos valores y lo ponemos igual o mayor que 0. Al despejar x nos da este valor, que es 1/2, ¿sí? Y ese sería el dominio de esta función de acá, ¿sí? Entonces nos dice que con el teorema 4, si f y g son continuas en a y c, es una constante. Entonces las funciones siguientes también son continuas en a. Entonces tenemos este caso de acá, la primera. Tenemos la función f, que sería el x al cuadrado, sería una función polinomial, ¿sí? Más la función g, que sería la función racional, que en este caso ya la tenemos, ¿sí? Entonces sería continua, pero en el dominio cuando tiene un intervalo cerrado de menos 1/2, coma a más infinito, con un intervalo abierto hasta más infinito. Y así es este punto. En este ejercicio nos piden hallar las discontinuidades a partir de esta función. Tenemos la función y a lo que la graficamos nos da esto, ¿sí? Entonces, tenemos que si el límite de x cuando tiende a 0 por derecha de esta función es igual a 0. Y el límite de x cuando tiende a 0 por izquierda nos da igual a 1. O igual que 0 y 1 no son iguales, entonces este límite no existe y no es continuo en 0. En este ejercicio nos pueden calcular el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Entonces, teniendo esto y reemplazando en los x por infinito, entonces acá este nos va a dar infinito elevado a la 6, pues nos va a dar infinito, infinito elevado al cubo nos va a dar infinito, y este infinito por 9 pues nos va a dar infinito, menos infinito nos va a dar raíz de infinito. Y acá lo mismo, tenemos este infinito más 1 pues nos daría infinito. La raíz de infinito nos va a dar infinito y sobre infinito, ¿sí? Entonces esto nos da una indeterminación, lo cual que toca seguir simplificarla para que nos dé el resultado. Entonces lo que primero tenemos que hacer es buscar el grado mayor del numerador como tanto el denominador. Entonces tenemos acá este x a la 6, pero entonces lo tenemos dentro de una raíz. Tenemos que dividir este 6 entre este 2, lo cual nos da x al cubo, ¿sí? Y pues aquí abajo tenemos x al cubo, ¿sí? Lo cual nos quiere decir que el grado mayor de esta ecuación pues es 3.
lo cual nos indica que tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador en x elevado al cubo. Al introducir este x al cubo dentro de la raíz, tenemos que multiplicar este 3 por el 2 que tenemos aquí, que sería que significa la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces 3 por 2 nos daría 6, lo cual tenemos que dividir 9 en 9x a la 6 dividido en x a la 6. Lo mismo con este, menos x dividido x a la 6 sobre, pues acá no tenemos nada, entonces tenemos x a la 3 dividido en x a la 3 más 1 sobre x a la 3, ¿sí? Con este se nos va, entonces nos queda 9. 6 lo restaríamos con 1 imaginario que tenemos acá, lo cual nos quedaría x a la 5. Más dividido en este, pues nos da 1. Y bueno, nos queda esto 9x a la 3. El reemplazar este infinito en los x, pues infinito elevado a la 5 nos daría un número muy grande, lo cual pues lo colocamos como 0. Y lo mismo aquí abajo. Entonces, al tener esto acá, sería 9, pues 9 menos 0, pues nos daría raíz de 9. Y tener 1 sobre 0, pues nos daría 0. Y 1 más 0 nos daría 1. ¿Cuál nos da esto de aquí? La raíz de 9 pues daría 3. Y 3 sobre 1 nos daría 3. Y pues sería el valor del límite. En este también nos piden calcular el límite cuando x tiende a infinito de x más x al cubo más x a la 5 sobre 1 menos x al cuadrado más x a la 4. No tiene asíntotas. No tiene asíntotas. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir el numerador y el denominador sobre sobre el grado mayor de esta función, que en este caso sería 5. Entonces, toca dividir el numerador dividido en 5. Y el denominador dividido en 5 también. ¿Sí? Entonces tenemos x dividido en x a la 5 da x a la 4. Cada x al cubo dividido en x a la 5 nos da x al cuadrado. Y x a la 5 dividido en x a la 5 nos da 1. Aquí abajo nos daría 1 sobre x a la 5 menos x a la 3 más x. Al reemplazar el infinito en las x, lo mismo que pasa en el anterior, nos va a dar un número muy grande, lo cual pues lo tomamos como 0. Entonces acá 0 más 0, pues 0 más 1 pues nos daría 1. Y acá nos quedaría 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito pues nos daría infinito. Lo cual este es el valor del límite. Y ya, muchas gracias por su atención.